Mi padre me miró a los ojos y me dijo: ya no eres más hijo mío. Yo tenía 24 años. La plantación entera en cenizas detrás de mí. Y lo único que sabía era que yo no había hecho eso. Me llevó 20 años volver. Y cuando volví, no fue para vengarme, fue para salvar la misma tierra que me expulsó. ¿Alguna vez te han culpado por algo que no hiciste? ¿Alguna vez sentiste el peso de un silencio que no era tuyo, pero que cargaste como si lo fuera? Hoy voy a contarte la historia de Ezequiel, un hombre que perdió a su familia por una mentira y que tuvo que volver a casa para que la verdad, por fin, encontrara su lugar. Ven conmigo, que te voy a contar esta historia. En el Valle de las Palmeras, rodeado de cultivos de café que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La familia de Norberto era conocida por 3 generaciones de trabajo duro en la tierra. Su abuelo había desbrozado ese pedazo de suelo cuando aún era monte cerrado, y su padre había ampliado la propiedad hasta convertirla en la mayor producción de café de la región. Norberto había heredado no solo la tierra, sino el peso de mantener vivo el nombre de la familia ante todo el valle. Era un hombre de pocas palabras, de manos gruesas y mirada cansada, viudo desde que doña Militina muriera aún joven, dejando 2 hijos para criar solo. Norberto había aprendido a esconder cualquier señal de debilidad detrás del trabajo. No sabía decir palabras de cariño, pero mostraba el amor todos los días, levantándose antes del sol para garantizar que sus hijos tuvieran la oportunidad de una vida mejor que la suya. Ezequiel, el mayor, ya tenía 24 años en esa época y era el brazo derecho de su padre en la administración de la hacienda. Hombre de habla suave, estudioso, había aprendido solo a leer sobre técnicas modernas de cultivo en libros prestados, soñando con ampliar aún más la producción de la familia con métodos que veía funcionar en otras regiones. Era respetado por los empleados, querido por los vecinos, y veía en la tierra no solo un negocio, sino una herencia que necesitaba ser cuidada con cariño. Adán, el hermano menor, tenía 19 años y era diferente al hermano en casi todo. Inquieto, impulsivo, siempre en busca de aventura y del reconocimiento fácil. Vivía metiéndose en problemas de los que solo el hermano mayor conseguía sacarlo. Admiraba a Ezequiel con esa mezcla de amor y envidia que solo existe entre hermanos, queriendo ser tan respetado como él, pero sin la paciencia necesaria para conquistar ese respeto de la misma forma. En la noche en que todo cambió, Adán se había involucrado, a escondidas de su padre, en un negocio arriesgado de préstamo con un hombre de fuera del valle, en un intento de conseguir dinero rápido para pagar una deuda de juego que ya se arrastraba desde hacía meses. Para conseguir el plazo que necesitaba, había prometido parte de la cosecha de ese año como garantía sin autorización de nadie, y ocultaba al padre y al hermano el tamaño del lío en el que se había metido. En la madrugada en que vencía el plazo del préstamo, Adán fue hasta el galpón donde se guardaba toda la cosecha, decidido a llevarse parte de ella, escondida, antes de que su padre se diera cuenta, en un intento desesperado de negociar más tiempo con el acreedor. Llevaba consigo un farol para ver en la oscuridad, y fue un movimiento brusco, un tropiezo entre los sacos apilados, lo que derrumbó la llama sobre la paja seca de alrededor. El fuego prendió rápido, alimentado por el viento fuerte de aquella noche de junio. En minutos, las llamas subieron lo suficientemente altas como para ser vistas desde la casa principal. Norberto y los empleados corrieron con baldes de agua, pero era tarde. El galpón ardió durante horas, consumiendo no solo la cosecha, sino buena parte de la estructura construida por el abuelo de Ezequiel décadas antes. Cuando el fuego finalmente cedió, al amanecer, solo quedaba humo subiendo de la madera carbonizada, y el olor amargo de café quemado
flotando sobre toda la propiedad. Fue en ese momento, con el rostro sucio de hollín y el cuerpo temblando de miedo, que Adán, aterrado ante la posibilidad de que su padre descubriera la deuda oculta y el negocio mal hecho con el acreedor, señaló con el dedo al hermano Mayo R., que acababa de llegar corriendo desde el otro lado de la propiedad. Fue él, papá. Yo lo vi moviéndose en el galpón con un farol antes de que empezara el fuego. Era mentira, una mentira nacida del pánico, del miedo a admitir la deuda y el negocio escondido, de la vergüenza de revelar a su padre el tamaño de su propia imprudencia. Adán sabía, en el fondo, que estaba equivocado, pero el miedo, en ese momento, habló más alto que cualquier lealtad. Ezequiel se quedó paralizado, sin entender de inmediato lo que estaba pasando. Yo no hice nada, papá. Yo estaba durmiendo al otro lado de la propiedad. Varias personas pueden confirmarlo. Pero Norberto, ciego por el dolor de ver el trabajo de generaciones convertirse en cenizas delante de sus ojos, y presionado por la desesperación de perder prácticamente toda la renta de ese año, no quiso escuchar explicaciones. La rabia y la desesperación hablaron más alto que cualquier razón en ese instante. Ya no eres más, hijo mío, dijo el padre, la voz seca, cortando el aire como un cuchillo. Desaparece de mi vista antes de que haga algo de lo que me arrepienta el resto de mi vida. Las palabras cayeron sobre Ezequiel como un segundo incendio, invisible, pero aún más destructor que el primero. Miró a su hermano, esperando que dijera la verdad, esperando que ese lazo, construido a lo largo de tantos años, hablara más alto que el miedo. Pero Adán bajó los ojos, incapaz de mirar a su hermano, incapaz de deshacer la mentira que ya había cobrado vida propia delante de su padre. Ezequiel no discutió más. Tragó el dolor y solo asintió, como quien acepta una sentencia que ya sabe injusta, pero que no tiene fuerzas para combatir en ese momento de caos. Fue hasta su habitación, reunió en una maleta las pocas cosas que poseía y partió todavía esa misma mañana, sin despedida, sin nadie que se levantara para defenderlo delante de su padre. Caminó durante horas por el camino de tierra, sin saber exactamente hacia dónde ir, el corazón más pesado que los pies. Cansados, fue al atardecer, ya exhausto y sin rumbo cierto, que se detuvo en una pequeña propiedad vecina, perteneciente a doña Zulmira, labradora viuda que conocía a la familia de vista desde hacía años. Ella lo encontró sentado a la sombra de un mango, la mirada perdida, y lo reconoció de lejos como el hijo de Norberto. Le extrañó verlo allí, solo y visiblemente abatido. Joven, ¿qué pasó? ¿No eres Ezequiel, de la hacienda de don Norberto? Al principio, él no quiso contar. Tenía vergüenza. Tenía miedo de que ella también creyera la acusación. Pero doña Zulmira tenía una forma calmada de preguntar que invitaba a la confianza. Y poco a poco, el joven lo contó todo, entre la rabia y el dolor que aún no conseguía procesar bien. Ella se quedó en silencio por un momento, observando su rostro, la manera en que contaba la historia, sin intentar defenderse demasiado, sin exagerar, solo con el dolor sincero de quien fue injusticiado, por quien más debería confiar en él. ¿Tienes cara de gente que no hizo lo que dicen que hizo?, habló ella. Por fin, si quieres, puedes quedarte aquí un tiempo, ayudándome con la labora, hasta resolver tu vida. Un hombre trabajador como tú no se queda desamparado por mucho tiempo. Y fue así que Ezequiel recomenzó, lejos del nombre de la familia, lejos del hermano que lo traicionó en un momento de debilidad, pero cerca de una mujer que nunca dudó de él. Trabajó en la propiedad de doña Zulmira, poniendo en práctica todo lo que había aprendido solo a lo largo de los años, y poco a poco fue ampliando la pequeña producción de ella con las técnicas modernas que siempre había querido aplicar
en la propia hacienda de la familia. Guardó dentro del pecho una promesa silenciosa, hecha a sí mismo en noches de nostalgia de su propia familia. Incluso, después de todo lo que había pasado, algún día volvería, no para cobrar, no para vengarse, sino para probar, con actos y no con palabras, quien él siempre había sido. El Valle de las Palmeras había cambiado poco en 2 décadas, al menos en apariencia. Las casas de adobe seguían allí. Los mismos caminos de tierra roja cortaban el paisaje entre las plantaciones, y la pequeña iglesia en el centro del pueblo todavía tocaba sus campanas los domingos, llamando a los moradores a misa. Pero detrás de esa apariencia de continuidad, muchas cosas se habían transformado, y no todo para mejor. La hacienda de Norberto, antes ejemplo de prosperidad en toda la región, se había marchitado junto con su propio dueño, sin el hijo Mayo R, para hacer el trabajo pesado a su lado, y con Adán, más interesado en las ruedas de juego y las conversaciones en la ciudad vecina que en la lavoura. La propiedad fue perdiendo fuerza poco a poco, año tras año. Las lluvias escasearon en los últimos tiempos, castigando toda la región con una sequía que ya se arrastraba desde hacía 3 años, y las deudas crecieron junto con las plantas que se marchitaban sin agua suficiente. El nombre que un día fue sinónimo de respeto en la región, ahora solo generaba miradas de lástima por parte de los vecinos. Norberto, envejecido antes de tiempo por el peso del arrepentimiento que nunca había tenido el coraje de expresar en voz alta, vivía aislado en la propiedad, saliendo poco, hablando menos aún. La culpa de haber expulsado a su propio hijo por una acusación nunca investigada correctamente lo carcomía por dentro desde hacía 20 años, pero el orgullo, tan fuerte como la culpa, le impedía salir a buscar una reconciliación. Adán, por su parte, cargaba su propia carga. Sabía, en el fondo de su corazón, que la mentira contada años antes había destruido la vida de su hermano y, de cierta forma, también la de su propia familia. Había intentado, a lo largo de los años, encontrar coraje para contar la verdad a su padre, pero cada intento chocaba con el miedo de ser él el próximo en ser expulsado, el próximo en perderlo todo. El peso de la mentira lo acompañaba como una sombra, transformándolo en un hombre inquieto, incapaz de encontrar paz, ni en el trabajo, ni en su propia casa. Fue en ese escenario de tierra seca y corazones cerrados que llegó un ingeniero agrónomo al valle, contratado por la alcaldía de la región para estudiar formas de recuperar las plantaciones castigadas por la sequía. Hombre de mediana edad, de habla calmada y manos que todavía recordaban años de trabajo directo en la tierra. Se presentó ante los moradores solo como Ezequiel, técnico enviado para ayudar con la recuperación de los cultivos. Nadie en el valle lo reconoció de inmediato, al joven que había sido expulsado 2 décadas antes. El tiempo había cambiado su rostro, había ensanchado sus hombros, y el dolor vivido a lo largo de los años había cambiado su forma de mirar el mundo a más firme, más silencioso, pero sin el rencor que muchos esperarían encontrar en un hombre que había sido tan injusticiado. Ezequiel pasó los primeros días visitando propiedad por propiedad, enseñando técnicas simples de irrigación que ahorraban agua, probando el suelo, para entender dónde todavía había esperanza de recuperación, y devolviendo poco a poco la confianza a agricultores que ya no creían en una cosecha abundante. Más, trabajaba con paciencia, sin prisa, explicando cada paso con la claridad de quien realmente se preocupaba por el resultado, no solo por el cumplimiento de una tarea. Su reputación creció rápido entre los moradores. Decían que el técnico enviado por la alcaldía tenía mano con la tierra como pocos, casi como si conociera ese suelo de otra vida. Y, de cierta forma,
lo conocía. Cuando llegó el turno de visitar la hacienda de Norberto, ahora una sombra de lo que había sido antes, Ezequiel se detuvo delante del portón durante un largo minuto antes de tomar coraje para entrar. El corazón latía fuerte, no de miedo, sino de la extraña mezcla de recuerdos que ese lugar despertaba. Cada árbol, cada curva del camino, traía de vuelta recuerdos que él había guardado muy profundo durante 20 años. Fue Lucía, hija de un antiguo vecino, y ahora maestra en la pequeña escuela del valle, quien lo reconoció primero. Había ido hasta la hacienda de Norberto ese día para llevar un recado sobre una reunión comunitaria, y se cruzó justo cuando el técnico se acercaba al portón. Se detuvo de repente, los ojos muy abiertos, examinando ese rostro que parecía imposiblemente familiar. «¿Ezequiel? Ezequiel, ¿eres tú? ¿De verdad?» Él se giró despacio, reconociendo en esa voz los ecos lejanos del pasado. Lucía había sido su amiga de la infancia, la joven que siempre había creído en él, la única, además de doña Zulmira, que se había negado a creer en la acusación cuando el resto del valle había elegido el silencio conveniente. «Lucía», dijo él, una sonrisa contenida brotando por primera vez en días, «no pensé que te encontraría aquí tan pronto». Los dos intercambiaron una mirada que cargaba 20 años de nostalgia, no dicha, de preguntas nunca respondidas, de un pasado que ambos sabían que todavía necesitaba ser enfrentado. No hubo tiempo para más palabras entre ellos en ese momento, porque fue entonces que Norberto, alertado por la voz de Lucía, salió de la galería con pasos inciertos, apoyándose en el marco de la puerta. Reconoció a su hijo antes incluso de poder ver el rostro por completo. Lo reconoció en la forma de caminar, heredada de la propia madre del joven, en ese porte que ni 20 años de ausencia habían conseguido borrar. «Hijo», fue la única palabra que consiguió pronunciar, la voz quebrada, como tierra sin lluvia desde hacía meses. Ezequiel no corrió a abrazarlo. Se quedó parado donde estaba, el corazón en conflicto entre el dolor antiguo, aún vivo en algún rincón del pecho, y la voluntad sincera de, finalmente, después de tanto tiempo, ser visto por su padre, por lo que siempre había sido, en un hijo inocente, injusticiado por un miedo ajeno. «Vine a ayudar con los cultivos, don Norberto», dijo, con una serenidad que escondía la tormenta de sentimientos por dentro. «Usted necesita agua nueva en esta tierra, y ella también necesita, ¿verdad? Antes que nada». Norberto bajó la cabeza ante aquellas palabras, sintiendo el peso de cada una de ellas. No supo qué responder de inmediato. 20 años de silencio no se deshacen con facilidad, incluso cuando el corazón ya está cansado de cargar su propio error. La noticia de que el técnico enviado por la alcaldía era, en realidad, el hijo expulsado de Norberto, corrió por todo el valle en pocos días, pasando de casa en casa como el viento que lleva las semillas de un cultivo a otro. Algunos juzgaban en voz baja, recordando la vieja historia del incendio. Otros se callaban, prefiriendo esperar a ver qué pasaría cuando padre e hijo finalmente se encontraran cara a cara, sin los 20 años de silencio como barrera. Entre ellos, Ezequiel, sin embargo, no dejó que los comentarios ajenos lo desviaran del motivo por el cual había vuelto. Continuó su trabajo en la hacienda de su padre con la misma dedicación que dedicaba a las otras propiedades del valle, probando el suelo, planeando un nuevo sistema de captación de agua de lluvia, enseñando técnicas que podrían devolver vida a esa tierra tan castigada por los años de abandono y sequía. Fue durante una de esas tardes de trabajo, con el sol ya bajando en el horizonte y pintando el cielo de naranja sobre las hileras de café, que Adán finalmente reunió coraje para buscar a su hermano. Lo encontró solo, midiendo la humedad de la tierra al borde de la plantación, concentrado en el trabajo, y se quedó parado a unos pasos de distancia, incapaz por un instante de decir
lo que necesitaba decir desde hacía 2 décadas. Ezequiel percibió la presencia de su hermano y se levantó despacio, limpiando las manos sucias de tierra en el pantalón. Los dos se miraron en silencio por un momento que pareció extenderse mucho más tiempo del que realmente duró. «Necesito hablar contigo», dijo Adán, finalmente, la voz embargada, casi la misma voz insegura de 20 años antes. Hace tiempo que debía haber dicho esto. Ezequiel solo asintió, esperando, sin presionar, sin facilitar el camino para su hermano. Sabía, de alguna forma, que ese momento necesitaba venir por voluntad propia de Adán, no por reclamo. «Mentí, Ezequiel», continuó el hermano, los ojos llenos de lágrimas, la voz fallando entre las palabras. «Me había metido en una deuda que oculté de papá, y esa noche fui al galpón a intentar resolver las cosas a escondida. Fui yo quien derrumbó el farol cerca de la cosecha. Cuando el fuego empezó, entré en pánico. Tuve miedo de que papá descubriera la deuda y lo que yo había hecho, y dejé que creyera que fuiste tú. Ann era joven y cobarde, pero eso no excusa lo que hice. Destruí tu vida por miedo a enfrentar mis propias elecciones». Ezequiel se quedó en silencio por un instante que pareció durar todos aquellos años de camino, de trabajo duro en la propiedad de doña Zulmira, de noches sin familia reunida a la mesa. Pero cuando finalmente habló, su voz no cargaba odio, cargaba el peso de quien ya había decidido hacía mucho tiempo que cargar rencor era una carga demasiado pesada para llevar por toda la vida. Lo sé. Adán lo descubrí hace tiempo, a través de gente que también estaba cerca esa noche y nunca tuvo coraje de hablar. Pasé años intentando entender por qué lo hiciste, y tardé, pero entendí. Estabas aterrado con tus propias elecciones. Eso no borra el dolor que sentí, pero me ayudó a no dejar que ese dolor se convirtiera en veneno dentro de mí. «¿Cómo conseguiste no odiarnos?», preguntó Adán, la voz embargada de emoción que ya no conseguía contener. «Porque odiar no iba a traer de vuelta los años que perdí», respondió Ezequiel, mirando las hileras de café que se extendían frente a él. «Elegí no volver para pelear. Elegí volver para construir. Y es eso lo que quiero hacer ahora, contigo y con papá. Si ustedes quieren». Fue delante de toda la familia reunida, todavía esa misma tarde, que la verdad, por fin, fue dicha en voz alta, sin nada más escondido, debajo de las cenizas del pasado. Norberto, llamado por Adán hasta la galería, escuchó al hermano menor confesar todo, palabra por palabra, delante del propio Ezequiel y de Lucía, que se había quedado cerca después de llevar el recado de la reunión. El viejo hacendado lloró como no lloraba desde la muerte de su esposa, décadas antes. Las lágrimas corrían libres por su rostro marcado por el sol y el tiempo, mientras se acercaba a su hijo Mayo, Ere, manos temblorosas, pidiendo perdón por el error que había cargado en silencio durante tanto tiempo. «Debería haber creído en ti», dijo, la voz rota entre sollozos. «Debería haber buscado la verdad antes de darte la espalda de esa forma. Fui cobarde, Ezequiel. Elegí la rabia, porque era más fácil que enfrentar la duda». «Usted puede redimirse ahora, papá», respondió Ezequiel, ayudando al viejo a sentarse en un banco de la galería. La voz suave, pero firme. «La tierra todavía está aquí, esperando, y yo también estoy aquí. Nunca dejé de ser su hijo, incluso cuando usted pensó que sí». En los meses que siguieron, Ezequiel lideró la recuperación completa de los cultivos de la familia y, poco a poco, de buena parte de las propiedades vecinas, también castigadas por la sequía. Trajo técnicas nuevas de irrigación, enseñó a los vecinos a captar y guardar agua de lluvia de forma más eficiente, y devolvió a la tierra del Valle de las Palmeras la vida que parecía perdida para siempre. La cosecha volvió a florecer, abundante como no se veía desde hacía años, y con ella vino la confianza de todo un pueblo
que pasó a ver. En la historia de ese hombre, la prueba viva de que la verdad, incluso atrasada, todavía tiene fuerza suficiente para reconstruir lo que la mentira un día destruyó. Ezequiel y Lucia, que nunca habían dejado de mirarse con el mismo cariño, guardado desde la juventud, reanudaron poco a poco los lazos interrumpidos por el tiempo y la distancia. Lo que había comenzado como una antigua amistad se transformó, naturalmente, en algo más profundo, y los dos se casaron en una fiesta sencilla, debajo de los cafetos, que volvieron a dar frutos gracias al trabajo incansable de Ezequiel. Toda la comunidad del valle asistió, celebrando no solo la unión de la pareja, sino el reencuentro de una familia que muchos ya daban como definitivamente separada. Adán, libre finalmente del peso que cargaba desde hacía años, se convirtió en el brazo derecho de su hermano en la administración de la hacienda. Aprendió, al lado de Ezequiel, el verdadero valor del trabajo en la tierra y de la honestidad en las propias elecciones. Y los dos reconstruyeron, día tras día, no solo la propiedad de la familia, sino la relación que la cobardía de una noche casi destruyó para siempre. Norberto vivió lo suficiente para ver a sus nietos jugar entre las hileras de café que él mismo había plantado décadas antes, corriendo libres por la tierra que finalmente volvía a prosperar. En las tardes de sol débil, se sentaba en la galería, observando a su hijo Mayo, Ere, trabajar, y sentía, por primera vez en muchos años, una paz que creía haber perdido para siempre. Antes de partir, ya bastante anciano, llamó a Ezequiel cerca de sí y dijo las palabras que debería haber dicho 20 años antes. Siempre fuiste mi orgullo, Ezequiel. Solo tardé demasiado tiempo en decirlo en voz alta. Gracias por no haber dejado que mi injusticia se convirtiera también en la tuya. Ezequiel apretó la mano arrugada de su padre, sintiendo, finalmente, que esa herida tan antigua había encontrado su descanso. Esta historia nos muestra que la injusticia puede incluso callar una voz por un tiempo, puede incluso alejar a una familia entera por 20 largos años, pero rara vez borra la verdad para siempre. Ezequiel podría haber vuelto lleno de rencor, reclamando cada año perdido, cada momento de vida construido lejos de casa, pero eligió volver como constructor, no como juez. Y fue exactamente esa elección, hecha aún delante de una injusticia enorme, la que abrió espacio, décadas después, para que toda la familia pudiera finalmente sanar. ¿Cuántas veces cargamos resentimientos que ni siquiera son nuestros para resolverlos solos? ¿Cuántas familias se pierden para siempre porque nadie tuvo el coraje de buscar la verdad antes de señalar con el dedo al más cercano? La historia de Ezequiel nos recuerda que el perdón no borra lo que sucedió, no devuelve el tiempo perdido, pero es, muchas veces, el único camino capaz de plantar algo nuevo y verdadero sobre las cenizas del pasado. ¿Y tú? ¿Ya tuviste que perdonar a alguien que te hirió profundamente para poder seguir adelante? ¿O fuiste tú quien necesitó pedir perdón tarde, pero aún a tiempo de reconstruir lo que parecía perdido? Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario aquí abajo, contando qué parte te emocionó más. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte la próxima historia. Aquí siempre volvemos a contar una más.